Ya, listo. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la sesión 4 y 5 del curso de gastroenterología. Vamos a empezar por lo que es enfermedad ulceropéptica y luego veremos un poco de hemorragia digestiva. Pero antes de esto, vamos a hacer algunos casitos que son del tema de la semana pasada. Recuerden, trastornos motores de esófago y lo que es cáncer de esófago. Entonces, la primera preguntaba así. Mujer de 30 años natural de Arequipa acude por sensación de llenura y dolor retroesternal con regurgitación de alimentos. Radiografía de esófago contrastada muestra dilatación del tercio superior del esófago e imagen en punta de lápiz. ¿Cuál es el paso a seguir? A. Decirle a la paciente que el cuadro remitirá espontáneamente. B. Prescribirle inhibidores de bombas de protones. C. Realizar manometría para confirmar el diagnóstico. B. Programar para cirugía electiva. O E. Recetar loperamida condicional y Dardenta. A ver, ¿qué me ayuda con esta pregunta? A ver, voy a revisar. Ya saben, por el chat o prenden sus micros, chicos. ¿Alguien? ¿Alguien se la juega? Normal respondan con total confianza, chicos, aquí estamos para aprender. ¿Cuál? La D, ya, programar para cirugía electiva. O no sé si quisiese decir la B o la D, pero en caso de la B sería prescribir inhibidores de bombas de protones, que podría ser una alternativa, pero en este caso, si se dan cuenta, es una pregunta de segunda intención, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que saber el diagnóstico para saber qué conducta seguir. Entonces, cuando me dicen imagen en punta del lápiz, yo pienso en una acalasia, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la imagen en pico del oro, punta del lápiz. Entonces, si yo sé que es una acalasia, para confirmar que es una acalasia, un trastorno motor, ¿cuál es el método diagnóstico que yo debía seguir? ¿Se acuerdan? Ya con eso creo que sí pueden sacar la respuesta. Manometría. Ujú, muy bien, gracias. La manometría. Entonces, la respuesta sería la C. Realizar manometría para confirmar el diagnóstico. Recuerden que la manometría ayuda a ver cómo es el peristaltismo, cómo está la presión del esfínter esofágico inferior y superior en reposo, ¿no? Para ver si es hipotónico o hipertónico. Muy bien, ya. Este es de Salud del 2015. Estas dos de acá son de NAM. A ver, un paciente de 50 años de edad presenta dolor retroesternal intermitente que se describe como una sensación de opresión, acompañado ocasionalmente de disfagia. Tras realizar una manometría esofágica, se observa una serie de contracciones esofágicas de alta amplitud no coordinadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Espasmo esofágico difuso. B. Esclerodermia. C. Tumor esofágico. D. Acalasia. A ver, ¿cuál es esta? ¿Quién me ayuda? A. A. Muy bien. Espasmo esofágico difuso. ¿Y por qué? Porque en la manometría me dicen, se observa una serie de contracciones esofágicas de alta amplitud no coordinadas. Recuerden que en el espasmo esofágico difuso predomina la tercera onda, que es aperistáltica, ¿no? Dijimos que normalmente hay una onda peristáltica, hay una segunda onda en algunos casos, pero cuando hay una tercera onda es patológica. Y esta onda son contracciones no coordinadas que no tienen la capacidad de provocar peristaltismo. Entonces son patológicas y esa la encontramos sobre todo en el espasmo esofágico difuso. Si hubiera sido esclerodermia, hubiera podido encontrar el
el esófago rígido, sin nada de peristaltismo, ¿no? Entonces no puede ser. Bueno, tumor esofágico, me hubieran descrito la presencia de alguna masa y otra clínica del paciente, y en acalasia ya sé cuál es el signo, ¿no? En punta de lápiz. Con una banqueta es bueno no solamente marcar la respuesta, sino analizar por qué las otras no podrían ser, ¿no? Y de esa manera como que te preparas mejor para resolver otras preguntas. Y ahí la última. ¿Cuál es la característica principal de la calasia esofágica? A, contracción excesiva del esófago. B, pérdida de la peristalsis esofágica. C, falta de relajación del esfínter esofágico inferior. D, dilatación del esófago proximal. E, la B y la D. O F, la B y la C. Ese es sobre la fisiopatología de la calasia esofágica. A ver, ¿quién me ayuda con esto? La F. Ujú, muy bien. La F, excelente, excelente, muy bien. Muy bien. Estoy tranquila porque me parece que la gran mayoría ha entendido el tema. Recuerden que en los trastornos motores evaluamos peristaltismo y presión de los esfínteres, ¿no? Sobre todo se da más importancia al inferior porque si se habrán dado cuenta, la gran mayoría de trastornos motores esofágicos tienen un esfínter esofágico superior adecuado, bueno. En cambio, lo patológico está abajo. Entonces, aquí en la calasia, cuando yo hago mi manometría, me sale que hay una disminución o pérdida de peristaltismo y la presión del esfínter está aumentado en el esfínter esofágico inferior. Y acuérdense, pues, ¿no? Esta es la imagen en punta del lápiz. Toda la comida se acumula acá, no hay buen peristaltismo, ay, perdón, no hay buen peristaltismo, entonces la comida se acumula en el esófago y como hay una contracción del esfínter esofágico inferior, la comida no puede pasar pues a lo que es el estómago, ¿no? Esos son los dos mecanismos fisiopatológicos. Ya. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es enfermedad ulceropéptica. Yo creo que en gastro este es uno de los 3 temas más importantes, no, 4 temas me atrevería a decir. Enfermedad ulceropéptica, NM de colon, cirrosis y complicaciones y pancreatitis, creo que son los temas centrales porque son las cosas que más vas a ver en tu práctica clínica, que te viene un montón en los exámenes de salud, en los exámenes de NAM. Y en los parciales, bueno, o sea, sí te viene variadito, ¿no? Pero siempre te vienen 2 o 3 preguntas sobre eso. Entonces, dentro del índice vamos a ver conceptos anatómicos, fisiológicos y patológicos para hacer un breve recordar sobre conceptos importantes para entender la patología. Luego vamos a ver la epidemiología, la fisiopato, el diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones en donde vamos a ahondar un poco más sobre hemorragia digestiva. Entonces, dentro de los conceptos, si ustedes recuerdan por pato 1, que en los patrones morfológicos de inflamación había uno que era úlcera y lo definían como una excavación local por desprendimiento del tejido necrótico inflamado. Entonces aquí vamos a poner excavación local por desprendimiento del tejido necrótico inflamado. Ya en pocas palabras, o sea, este patrón morfológico ocurre en las superficies, ¿no? Puede ocurrir en la piel, en las mucosas, y uno de los sitios donde ocurre más es en las mucosas del estómago y del duodeno. Entonces,
ha habido una inflamación constante que es producto de algún factor agresor, que ya vamos a ver ahora, y a consecuencia de eso, pues una inflamación constante ha causado una necrosis. ¿Qué es la necrosis? El tejido muerto, ¿no? Es una muerte celular irreversible. Entonces, a consecuencia de eso, ese tejido se desprende y deja como que una excavación, un huequito, ¿ok? Entonces, esto sí es muy importante que lo entiendan, es una lesión bien localizada, ya, es una lesión bien localizada en una porción de la mucosa gástrica o duodenal con una profundidad de al menos 5 milímetros y que penetra, perdón, la muscular es propia y puede llegar a la serosis. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Porque estas son las condiciones para yo llamar a una úlcera péptica tal cual. Porque si no cumple esas condiciones, se trata de una erosión. Entonces dijimos mínimo, primero, mínimo 5 más milímetros tamaño. Y segundo, que llegue, que empiece en la mucosa con una profundidad de al menos la muscularis propia. Y para eso vamos a recordar un poco de lo que es las capas histológicas del estómago. Acá tenemos primero el epitelio, tenemos la mucosa, aquí están las glándulas. Recuerden que en el estómago se secreta moco, bicarbonato, ácido clorhídrico, etcétera, etcétera. Entonces, en la mucosa tenemos el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae, que no lo vayan a confundir con la muscularis propia. Ese está más abajo, ¿ok? La mucosa, la submucosa y esta es la muscularis propia. Está acá. Entonces, mi úlcera básicamente llega hasta acá y puede incluso llegar hasta la serosa. Muscularis propia. Esas son las dos condiciones, ¿ya? Que mida al menos 5 milímetros a más y que penetra al menos en la muscularis propia. Si te dice que penetra solamente en la mucosa, no es considerado una úlcera. ¿Por qué? Porque las erosiones eh, son lesiones de menos de 5 milímetros que no sobrepasan la muscularis mucosae. Yo les dije que la muscularis mucosae es una capa de la mucosa, ¿ok? O sea, las erosiones, con otro colorcito, llegan hasta acá. Erosiones. Erosiones, y aquí vamos a poner úlcera, para que se les quede bien grabadito, ¿ok? Entonces las erosiones son menos de 5 milímetros y no sobrepasan la musculares mucosas. Listo. Ahora, ¿qué más yo necesito saber de lo que es úlcera péptica? Que a veces también preguntan las localizaciones más frecuentes, ¿no? Y para esto vamos a recordar un poquito las partes del esófago, ¿no? Este es el cuerpo, este es el fondo, este es el cuerpo, la curvatura mayor, la curvatura menor. Este, ya, a ver, este es el antro y este es el píloro, ¿ya? Este de acá es el píloro que va a conectar lo que es el estómago con el intestino delgado, que recuerden que empieza con el duodeno. Entonces, en las úlceras gástricas, la localización más común es en la curvatura menor del estómago, que está, esa que dice 64%, que está entre el cuerpo y el antro. Este es el fondo, perdón que antes me equivoqué. Y entonces, la ubicación más común de una úlcera péptica es, como acá indica, con su flechita, la curvatura menor que está entre el cuerpo gástrico y el antro gástrico. Entonces, luego, cuando hablamos de lo que son las úlceras duodenales, estas se encuentran, miren, en su 90%, básicamente casi todas, en el bulbo duodenal, que tiene una parte anterior y posterior. Si quieren ser más específicos,
Las úlceras pépticas duodenales se encuentran sobre todo más en la parte posterior del bulbo duodenal, ¿ya? Pero en general, su ubicación más común es el bulbo duodenal. Aquí está, lo voy a cerrar acá, duodenal, ¿ya? No se olviden de esto, que esto también a veces es típica pregunta de examen, de NAM, de varios exámenes, la verdad. Ya, y finalmente, epidemiología. Bueno, en lo que es epidemiología, el Perú sí tiene una alta tasa de lo que es úlcera péptica. Uno, por la infección del Helicobacter pylori, y dos, porque Perú es un país donde todo el mundo se automedica, entonces sobre todo ¿con qué? Con medicamentos de venta libre, y esos son los AINES, ¿no? Este, sobre todo los más gastrolesivos, el naproxeno, el ibuprofeno, el Celecoxib y esos, por ejemplo, son los menos gastrolesivos, pero naproxeno, diclofenaco, creo que también entran naproxeno, todos esos, son AINES gastrolesivos. Entonces, por eso que en Perú tenemos una alta incidencia de lo que es úlcera péptica y hemorragia digestiva alta, que es una de sus complicaciones. En general, en la población adulta hay una prevalencia de 5 a 10%, predominio en varones, y este datito también me parece que es importante, que la úlcera gástrica, como ven, tiene una frecuencia mayor en pacientes eh, ya adultos mayores, ¿no? Entre 50 y 80 años. En cambio, la úlcera duodenal es más en adultos jóvenes, 30 a 50 años. Eso también pueden ser a veces esas típicas preguntas que les gusta hacer. Marca el enunciado, mm, falso o verdadero. Y a veces te ponen datitos de epidemiología. Y algo importante también que resaltar es que de estas dos, la úlcera duodenal es más frecuente que la úlcera gástrica. Y en los últimos tiempos, la úlcera duodenal sigue siendo la más frecuente, pero los casos han ido bajando un poco. En cambio, la gástrica, a pesar que sigue en segundo lugar, después de la úlcera duodenal en frecuencia, los casos están aumentando. ¿Ok? Ya. Ahora sí entramos a lo que es la fisiopato. Aquí sí voy a hacer un especial, unos especiales hincapié porque, como les dije, dentro de los factores de riesgo que pueden ver en esta tablita que está en su teoría, está principalmente el Helicobacter pylori, que yo creo que la gran mayoría sí conoce esta bacteria, que vive en nuestra flora gastrointestinal, y tenemos los AINES, ¿no? Sobre todo los gastrolesivos. Entonces, otros factores de riesgo que tenemos son, por ejemplo, tabaco, una dieta alta, por ejemplo, en ají, tener un horario muy desordenado en lo que es la comida, el alcohol. También puedan haber factores psíquicos que se involucren, el estrés, bueno, factores genéticos, síndrome de Zollinger-Ellison, que es el famoso gastrinoma, que es como un tumor es un tumor que secreta gastrina, y eso hace que aumente el pH, se produzca más, que disminuya el pH, perdón, que se produzca más ácido, ¿ya? Y algunas enfermedades asociadas, que también es un dato importante al momento de yo hacer mi historia clínica, al momento de preguntar por antecedentes en un paciente, ¿no? El EPOC, ¿a quién le da EPOC? A los fumadores crónicos, ¿no? Cirrosis, insuficiencia renal, trasplante renal. Pero, como dije, los factores, digamos, más importantes, que tienen más impacto, son lo que es el Helicobacter pylori y el consumo desmedido de los AINES. Entonces vamos a hacer hincapié sobre eso. Y para entender esto, yo primero tengo que recordar que así como en el esófago habían factores protectores y factores lesivos, aquí en mi mucosa gastrointestinal también tengo eso. Y los factores defensivos son muy similares a los del esófago. ¿Se acuerdan cuando vimos Sergio y yo se los mencioné, les puse un gráfico de una balanza?
Entonces, aquí, ¿cuáles son? Tenemos tres líneas de defensa. Primero, el moco y el bicarbonato, ¿no? ¿En qué ayuda el bicarbonato a neutralizar la presencia del ácido clorhídrico? El moco también. Esas son nuestra primera línea de defensa. Son los que están, digamos, más expuestos, en mayor contacto con los factores lesivos. En segunda línea tenemos la barrera apical, la expulsión de iones hidrogeniones retrodifundidos, mecanismos antioxidantes. Y en tercera línea tenemos el flujo sanguíneo de la mucosa que ayuda a la regeneración de la mucosa en caso haya daño, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los factores agresores? Bueno, tenemos factores exógenos que son los AINES, el consumo de alcohol, el consumo de una dieta alta en lo que son grasas, alta en lo que es ají, también el estrés. Y factores internos tenemos el ácido clorhídrico, que es producido por las células parietales, no se olviden. Y la pepsina, ya la pepsina, antes de ser pepsina, no sé si se acuerdan por bioquímica, es pepsinógeno, que es una enzima digestiva. Y el pepsinógeno se va a volver, se va a convertir en pepsina cuando el pH del estómago esté bien bajo, o sea, cuando haya bastante acidez presente. Entonces, la pepsina está relacionada con la presencia de ácido del estómago. ¿Ok? Ácido y pepsina, dos factores lesivos. Y también factores endógenos como la bilis. Por ejemplo, en el caso del duodeno, recordemos que en la ampolla de váter desemboca dos conductos, ¿no? El cístico y el conducto pancreático. Entonces, eh, llega bilis y llega también el jugo pancreático, que tienen enzimas, que tienen determinados componentes que también son lesivos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un desbalance entre los factores agresores y los factores protectores, pues se provoca una lesión. Sobre todo cuando hay una persistencia de ese factor lesivo, que como ya les mencioné, en su mayoría son Helicobacter pylori y AINES. Entonces, esta es a manera de resumen. Me gustó mucho cómo lo describen acá, que es para entender y para aclarar una idea que generalmente se tiene. Uno piensa en úlcera y piensa automáticamente, ah, sí, es porque hay mucho ácido en tu estómago. Y realmente es un mecanismo involucrado, pero hay que entender que en la úlcera duodenal y en la úlcera gástrica hay mecanismos en común, pero también hay mecanismos diferentes. Ya les voy a explicar a continuación. Por ejemplo, en una úlcera duodenal hay estados hipersecretores de ácido, o sea, se elimina un montón de iones hidrogeniones. Están sumamente aumentados. Hay un estado de acidez muy grande. Los factores involucrados en el 95% de casos el Helicobacter pylori y en el 5% de casos los AINES. Como ven, el factor que influye más en la aparición de una úlcera duodenal es el Helicobacter pylori y eso también puede ser pregunta de examen. Luego, en una úlcera gástrica hay estados hiposecretores de ácido. Ojo, hiposecretores. Lo que prima es la falla en la barrera protectora. ¿Cuál es mi barrera protectora? Sobre todo el bicarbonato y el moco. Quedémonos con esos dos porque son los más importantes. ¿Ya? Entonces, como ven, sí son factores, es una fisiopatología que sí tiene ciertas diferencias. Y ahorita lo vamos a explicar, no se preocupen. Eh, Aquí pueden ver en úlcera gástrica que el principal factor es el Helicobacter pylori, el 70%, luego en 25% los AINES, o sea, los AINES aquí juegan un papel un poco mayor que en una úlcera duodenal y en el 5% asociado a adenocarcinoma gástrico. Si te preguntan, ¿el Helicobacter pylori es el mayor factor de riesgo para cuál de estas dos? Para úlcera duodenal. Mira los porcentajes. Y en el caso de los AINES, para úlcera gástrica. ¿Ok? Guíate de estos porcentajes. Esos son los que nos enseñan en la teoría y de ahí te pregunto. Ahora, vamos a entender con esto cuál es el mecanismo del Helicobacter pylori, tanto en la úlcera gástrica como en la úlcera duodenal. A ver, aquí nosotros dijimos que en la úlcera gástrica hay un estado de hiposecreción
del ácido, ¿no? Acabamos de decir. ¿Qué pasa? Que el Helicobacter pylori tiene un factor de virulencia muy importante que es la ureasa. Y eso es algo típico que toda la vida preguntan los doctores. ¿Cuál es el factor de virulencia lesivo del Helicobacter pylori? La ureasa. Porque la ureasa, como su mismo nombre lo dice, como blanco tiene la urea. ¿Qué hace con la urea? La cataliza en bicarbonato y en amonio. Entonces, por un lado, el bicarbonato va a aumentar el pH alrededor de la bacteria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la acidez en el estómago es un factor protector de alguna manera para la presencia de bacterias. Entonces, cuando el pH del estómago se alcaliniza un poco más, permite que algunas bacterias como el Helicobacter pylori puedan sobrevivir mejor y puedan causar daño. ¿Ok? Entonces, entender, el Helicobacter pylori va a alcalinizar, va a aumentar el pH de lo ácido que es, lo va a aumentar, lo va a alcalinizar alrededor de la bacteria para asegurarle una mejor sobrevida. Y por otro lado, el amonio va a causar un efecto citopático, que es daño celular directo, va a dañar las células epiteliales. Perdón, va a dañar células productoras de moco y bicarbonato. Bicarbonato. Entonces, aquí están los dos mecanismos que les acabo de explicar, ¿no? Un estado de hiposecreción de ácido, que lo explica el bicarbonato, y el amonio, que tiene un efecto citopático. Daña a las células de la mucosa que producen el moco y el bicarbonato, ¿ya? Por eso es que en una úlcera gástrica el mecanismo que prima, aparte del estado hiposecretor de ácido, es, aquí está, la falta en la barrera protectora. O sea, que mi moco, mi bicarbonato va a estar disminuido. ¿Qué otra cosa hace el amonio? Hace la retrodisfunción de los iones hidrogeniones e inactiva el complemento. O sea, tiene un estado, puede colocar un estado inmunosupresor, ¿no? Inducir un estado inmunosupresor. Ya. Entonces, eso también es como para afianzar el concepto de la alteración de la barrera de la mucosa y de los factores protectores. Y es que el Helicobacter pylori se adhiere a las células epiteliales. Aquí está. Coloniza las células epiteliales que están en el estómago y disminuye la producción de moco y de bicarbonato. O sea, nuevamente ahí afianzamos, recalcamos la idea de que la barrera protectora se está dañando. Y esta es otra preguntita que también hacen los doctores si viene, te puede venir en el parcial, te puede venir en otros exámenes, y es que ¿cuál es la toxina del Helicobacter pylori que tiene cierto potencial carcinogénico? La CAG-A, ¿ya? Ahí creo que pueden hacerse una hemotecnia, decirle todo de corrido, yo me acuerdo así, ¿ya? Esa toxina altera la barrera de la mucosa, causa daño a las células subyacentes y puede inducir un proceso carcinogénico. ¿Por qué? Porque hay un cáncer, una neoplasia asociada al Helicobacter pylori, si no me equivoco, es el linfoma MALT. Y ya lo vamos a ver en una de las últimas diapositivas. Ya, eso es en lo que son las úlceras gástricas, y en las úlceras duodenales, el Helicobacter pylori va a inhibir va a aumentar la secreción de la gastrina. Entonces, ¿qué hace la gastrina? Ya. ¿Qué hace la gastrina? Hay un exceso de liberación de hidrogeniones, exceso de entrega de hidrogeniones al duodeno, ¿ya? O sea, hay un estado
de acidez aumentado. Una hipersecreción de ácido, a comparación de la úlcera gástrica donde había hiposecreción. ¿Ok? Por activación, gran activación de la gastrina. También, miren, hay una inhibición de la secreción duodenal del bicarbonato, lo que hace que si hay menos bicarbonato no se puede neutralizar lo suficientemente necesario el ácido, ¿no? Entonces, neutralización insuficiente de contenido duodenal, porque como ya les dije, al duodeno llega también la bilis, llega también los jugos pancreáticos y bueno, el ácido del estómago, ¿no? Del contenido gástrico. Entonces, si se dan cuenta, algo común entre los mecanismos de la úlcera gástrica y la úlcera duodenal en lo que es el Helicobacter pylori es que hay un daño en lo que son sus factores protectores. Se produce menos moco, se produce menos bicarbonato y en el caso de la úlcera duodenal prima un estado de hipersecreción de ácido que está relacionado con el exceso de producción de gastrina. Y por el lado de la úlcera gástrica hay un estado de hiposecreción ácido, y aquí está toda la explicación, ¿no? Por la ureasa, que cataliza la urea, el bicarbonato, va alcalinizando el pH alrededor de la bacteria. ¿Ok? Yo creo que con esto quedó bastante comprendido. Igual al final, cualquier cosa yo les voy a dar un espacio para las preguntas. Y decirles que de lo que es el factor de riesgo del Helicobacter pylori, el 10% de las personas infectadas desarrollan enfermedad ulcerosa. 10% de las infecciones provocan enfermedad ulcerosa, que al inicio es asintomática, ¿no? Pero ya luego se va volviendo asintomática e incluso se puede complicar. La úlcera más frecuente es la duodenal y es la que está más asociada al Helicobacter pylori. Ya vimos que el 95% de úlceras duodenales asociadas al Helicobacter y el 70% de las úlceras gástricas asociadas al Helicobacter. ¿Ok? No se olviden que esa es una bacteria gram negativa que coloniza las células epiteliales del estómago. Y en el duodeno puede provocar metaplasia gástrica. Lo voy a poner acá como un datito adicional. Puede provocar metaplasia gástrica. Ya. Y en lo que son los SAINES, bueno, yo creo que este mecanismo es un poquito más conocido, ¿no? Algo importante que saber es que las personas que se automedican con AINES, 40% de ellas desarrollan úlceras. 40%, o sea, es un número algo elevado, ¿no? Casi el 50% consumidores desarrollan úlceras. Por eso es muy importante preguntar todas estas cosas en la historia clínica para orientarte. Ya, los AINES están asociados al 5-10% de las úlceras duodenales y al 30% de las gástricas, más o menos, ¿no? O sea, tienen una mayor relación con las úlceras gástricas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo acá? Los AINES, sobre todo cuando hablamos de los no selectivos, o sea, los que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, que son las dos vías del dolor, lo que hacen es disminuir la producción de prostaglandinas. Disminuir la producción de las prostaglandinas, ya que estoy hablando de la apaxena, el ibuprofeno. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacen las prostaglandinas? Ustedes deben recordar que las prostaglandinas producen lo que es el moco y el bicarbonato, o sea, influyen en la producción del moco y del bicarbonato. Entonces, si esto baja la producción de moco y bicarbonato. ¿Y qué son el moco y el bicarbonato? Son parte de la barrera protectora gastrointestinal.
Si yo disminuyo la producción de prostaglandinas, por ende disminuye la producción de moco y bicarbonato y afecto la barrera protectora. Altero, mejor dicho. Altero la barrera protectora. Y esto que me lleva a una erosión de la mucosa que posteriormente progresa a una úlcera, ¿no? Listo, eso es bastante simple. Inhibe la prostaglandina y la producción de moco y bicarbonato. Listo. Ahora, esto es un datito. Ahí hay unas cositas que yo saco de QuestMedic porque me parece que la información está bastante ordenada, bastante completa. Y algo que me dijo mi doctor el año pasado es que complementemos bastante nuestras clases con manuales así como MIR, como QuestMedic, porque finalmente la información de ahí es como que la información que sí o sí te va a venir en grandes exámenes como de salud, como el NAM, ¿no? Y a veces hay datitos que en la teoría se les pasa y están en los manuales. ¿Ok? Entonces, estas son otras úlceras que son las úlceras por estrés, además de las ya mencionadas por Helicobacter, por AINES. Y acá hay un daño agudo de la mucosa gástrica por disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Dijimos que el flujo sanguíneo es la tercera línea de la barrera protectora del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando disminuye el flujo sanguíneo abruptamente, puede haber esta necrosis, que sería una necrosis coagulativa, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es las úlceras de Curling y las úlceras de Cushing. Las de Curling están involucradas en los grandes quemados. Recuerden que los grandes quemados tienen grandes pérdidas de volumen, pueden llegar a un shock hipovolémico, entonces evidentemente el flujo sanguíneo pues, se ve bastante afectado. Luego tenemos las úlceras de Cushing en lo que son politraumatizados, sobre todo traumatismo encefalocraniano, ¿no? Lesión cerebral, aumento de la estimulación vagal, aumento de la producción del ácido estomacal a través de la liberación de acetilcolina. Ese es el mecanismo. Pero bueno, no es importante que se sepan tan específicamente el mecanismo, sino que sepan que son úlceras por estrés, ¿no? Resultado de la disminución del flujo sanguíneo. Uno por grandes quemados y otros por politraumáticos. Eso se los dijo como datito adicional. Ya. Y bueno, yo les había mencionado también lo que es el síndrome de Solinger-Ellison, que es un gastrinoma, ¿no? Lo voy a poner acá. A veces los doctores preguntan, por eso se los menciono. Solinger-Ellison gastrinoma. Bueno, ya sabemos que si la gastrina está aumentada, hay mayor secreción de hidrogeniones, de ácido, ¿no? De ácido clorhídrico, de hidrogeniones. ¿Ok? Entonces, eh, este ácido excesivo llega al duodeno y produce úlcera, generalmente úlcera duodenal. Ese es un mecanismo bastante similar a úlcera duodenal, exceso de gastrina y hay un exceso de entrega del ácido al duodeno que provoca la úlcera duodenal. Ya. Ahora sí, diagnóstico. Bueno, ustedes ya saben que todo empieza por una buena historia clínica, entonces recordemos acá, sobre todo en esta patología, es muy, pero muy importante hacer hincapié en los antecedentes, ¿no? Señor, señora, usted consume, no le vas a decir a Inés, ¿no? Porque a veces no sabe. ¿Usted qué consume para el olor? ¿Lo consume frecuentemente? ¿Cuántas veces al día? Es muy importante preguntar cantidad y frecuencia, ¿no? La de 500 miligramos o dos, porque a veces toman 1 gramo, porque dicen que demora mucho el efecto, que no sé qué. ¿Y cuántas veces al día? ¿No? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Ok? Uso de AINES, uso de aspirina. Hábitos nocivos, el consumo de cigarro, el consumo de alcohol, el tipo de dieta que llevan, alguna enfermedad crónica subyacente, y hemos visto, ¿se acuerdan aquí arribita? Que pueden haber algunas enfermedades asociadas, el EPOC, la cirrosis, la insuficiencia renal, el trasplante renal. ¿Ok?
Eso, luego tenemos lo que es la clínica. Ya, aquí es importante saber que el 70% de los pacientes portadores de úlcera péptica son asintomáticos, sobre todo en estadios iniciales, ¿no? Conforme va avanzando este proceso de ulceración, pueden presentarse algunos síntomas como el dolor abdominal, que es el síntoma más común. Ahora, cada vez que hablamos de dolor, voy a mi semiología básica, que es la semiología del dolor con la mnemotecnia de Alice, ¿ya? Para un doctor, sobre todo un internista, que tú le digas que le duele le duele el abdomen y solo le digas eso, es un insulto, de verdad. Porque yo con ello estoy ahora en el Hipólito, que cada vez que paso visita, cuando el dolor de cabeza, ya, pero ¿en dónde? No, le duele toda la cabeza. No, pues dicen, tienes que hacer tu semiología básica, Alicia. Entonces, le he puesto acá como para recordarles que es importante preguntar todos estos datitos porque todo esto ya te puede orientar para hacer un diagnóstico clínico de úlcera péptica. Por ejemplo, la localización. Una úlcera péptica generalmente causa dolor en el hemiabdomen superior, por eso se le llama dispepsia ulcerosa, ¿ya? Justo la siguiente clase que vamos a ver es dispepsia y ahí vamos a ahondar un poquito, ¿ya? Entonces, la dispepsia generalmente es el disconfort en el hemiabdomen superior. Entonces, en este caso le dicen dispepsia ulcerosa porque el dolor suele estar en el epigastrio, en el eh, a veces en el hipocondrio izquierdo o derecho, ¿ok? Pero sobre todo en el epigastrio, aquí, arribita al medio, pues, ¿no? Arribita del ombligo. ¿Qué tipo de dolor suele ser ardor u opresivo? Desencadenantes. Em, este dato también es una perla clínica muy importante. Una úlcera duodenal, el dolor por úlcera duodenal se va a desencadenar por un estado de ayuno, ¿ya? O sea, por no comer por bastantes horas. En cambio, cuando come, un paciente con úlcera duodenal come, tras la ingesta de alimentos se alivia ese dolor. Entonces, ese es un signo que te orienta a pensar, ah, ya, si se alivia con la ingesta de alimentos, una úlcera duodenal. En cambio, si tras comer, almuerzo, o desayuno, empieza el dolor abdominal, yo me oriento a pensar en una úlcera gástrica. Ya, esto es un datito bien importante, que también los doctores suelen preguntar. Este dolor suele ser nocturno, generalmente, y a veces irradia hacia la espalda. Y esta es una total red flag. Se las voy a poner. ¿Por qué? Porque que se irradie el dolor puede significar que se ha perforado esa úlcera, ¿ya? Entonces aquí está básicamente todo el Alicia, ¿no? Bueno, no pues intensidad porque eso es totalmente subjetivo. Al paciente se le preguntaba del 1 al 10, siendo 10 lo máximo y 1 lo mínimo, ¿qué tanto le duele, ¿no? Y aparición, bueno, eso puede variar, ¿no? En un paciente hace 2 semanas, otros que vienen después de 6 meses, otros que vienen después de un año, o sea, eso también es bastante subjetivo. ¿Qué otros síntomas asociados hay? Náuseas y vómitos, saciedad temprana, plenitud postprandial, o sea, como que después de comer te sientes así todo inflamado, todo hinchado, como si hubieras comido así un montón cuando no has comido realmente mucho. Eructos, melena, hematemesis, ya. Estos melena, hematemesis, taquicardia, ya son signos de hemorragia digestival, ¿no? Ustedes saben, melena son heces color brea, ¿no? Negruzcas, por la oxidación de la hemoglobina. Hematemesis, eliminar la sangre por vía oral, que puede ser con o sin alimentos. Y bueno, taquicardia es una respuesta compensatoria normal cuando hay pérdida de sangre, ¿no? Y también la fiebre. En el examen físico, hay cosas bien puntuales que hay que buscar sí o sí, pero evidentemente igual hay que evaluarla a nivel neumológico, cardiológico. Pero en abdomen yo que podría buscar epigastralgia, ¿no? Palparle
superficialmente y profundamente en todo el abdomen y sobre todo hacer hincapié en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, izquierdo. En caso de una úlcera perforada, yo puedo encontrar signos de peritonitis. Ya, seguro, bueno, no sé si habrán visto esto. Ay, perdón. Ah, ya. Signos de peritonitis es un abdomen resistente, como en tabla, o que tiene signo de rebote, Blamber positivo, ¿ya? Esos son los signos de peritonitis y bueno, también la presencia de fiebre, por ejemplo. En hemorragia digestiva alta yo buscaría lo que es taquicardia, lo que es hipotensión, ¿no? Porque incluso si la pérdida es grande puede llegar a un shock hipovolémico. Ya, justo de acá es su caso clínico, pues, que les pregunté en el pasito de úlcera perforada. Pero sí, pues generalmente un paciente con úlcera perforada, al inicia puede venir con el abdomen medio globoso, pero luego el abdomen ya se pone resistente como en tabla. Puede haber signo de rebote positivo, hay un dolor irradiado en la espalda. Esos son los signos de úlcera perforada. Ya. Continuando, lo que es estudios de laboratorio, tenemos el hemograma para evaluar si hay anemia. Generalmente si es una pérdida aguda, yo voy a encontrar que la anemia es normocítica, normocrómica. Pero si ha sido una pérdida crónica, por ejemplo, el paciente sin saberlo ha eliminado sangre microscópica en heces, la anemia puede ser microcítica hipocrómica, ¿no? Recuerden eso, también es importante, la caracterización de la anemia. Eso me orienta a saber si ha sido agudo o crónico. TBN en heces, o sea, buscar sangre oculta en heces. Niveles elevados de gastrina en ayunas. Bueno, esa ya es una prueba que ya se hace en las últimas, porque es para buscar el gastrinoma y síndrome de Zollinger-Ellison, pero eso ya es un diagnóstico que se hace previamente habiendo descartado los más comunes, las causas más comunes, ¿no? Pero igual se los pongo ahí. En lo que es pruebas de Helicobacter pylori, como en nuestro país tenemos alta incidencia, no a todos los pacientes en primera instancia se les hace endoscopía. Entonces hay algunas pruebas que tienen una buena sensibilidad, no tanto como biopsiar y, y cultivar y todo eso, pero que tienen una buena especificidad y sensibilidad para detectar el Helicobacter pylori y a veces es necesario hacer una segunda prueba cuando la primera sale negativa. Estas son la prueba de antígeno en heces y la prueba de aliento de ureasa. Esta es la que se hace más en varios hospitales de Minsa, imagino que en el salud también, que el paciente recibe como que ese aparatito para soplar y que está marcado con urea, y la ureasa producida por el Helicobacter pylori lo que va a hacer es dividir la urea, ya lo sabemos, y va a liberar bastante CO2. Entonces esa maquinita detecta en el aliento que elimina la persona el CO2, ¿no? Y ahí sale positivo, prueba de aliento de ureasa, de urea. Em, Esto de la endoscopia digestiva alta realmente es la prueba diagnóstica más precisa, al igual que en muchas patologías que hemos visto previamente. Ayuda a visualizar directamente la lesión, saber la ubicación exacta, en qué parte del estómago está, si está en el cuerpo, en la curvatura menor, en el antro, en el píloro, en el fondo. Permite tomar la biopsia, pero aquí sí voy a precisar una cosa. En toda úlcera gástrica sí es obligatoria la toma de biopsia, como aquí puse. Pero en las úlceras duodenales normalmente no se toman biopsia porque su tasa de malignidad es sumamente baja. Entonces, eh, sí es obligatoria en úlcera gástrica, ¿no? A menos que en una úlcera duodenal veas características medio sospechosas, ya tomarías, ¿no? Pero normalmente no se hace. Entonces, yo
¿Cómo puede encontrar aquí una úlcera duodenal y una úlcera gástrica, ¿no? Y se muestra hasta dónde ha llegado el endoscopio, en el bulbo y en la curvatura. Esta tablita me gustó bastante, me pareció bastante interesante para eh, poder diferenciar y que te ayuda en tu decisión médica para poder diferenciar bien las características de una úlcera maligna de una benigna, ¿no? O sea, primero me debo fijar en la base, si es lisa o si es una masa ulcerada, estofítica que sobresale al lumen, los bordes que sean regulares o que sean irregulares, la mucosa circundante, que normalmente la podemos encontrar eritematosa si es regular o si es nodular, que es un signo de malignidad. Luego la ubicación normal, ya dijimos en la úlcera gástrica es la curvatura menor entre el cuerpo y el antro, y en la úlcera duodenal su ubicación principal es el bulbo duodenal, ¿no? Ahora, cuando está en una localización atípica, esta puede ser una característica de malignidad, no definitiva, pero puede ser. Y en la histopatología, en una úlcera benigna, hay cambios inflamatorios crónicos y granulación activa, mientras que en una maligna hay cambios preneoplásicos, ¿no? Como displasia, por ejemplo, o alguna metaplasia, que dijimos que en la úlcera duodenal puede haber metaplasia gástrica. Ya, esta clasificación eh, me parece que sí repito, no se bugueó. La clasificación de Johnson, no sé qué tanto se usa en la práctica clínica. A mí me han dicho que no mucho, la verdad, pero bueno, ustedes saben que muchas veces la clasificación, uno más la estudia para las prácticas, pero igual es bueno saberlo, ¿no? Ustedes ojalá tengan la oportunidad de entrar a una endoscopía y pues con esa clasificación podrían orientarse un poquito más, ¿no? Para ubicar las úlceras. La clasificación de Johnson es para la úlcera gástrica, ¿ya? Este es el grado 1. Grado 1. Ya, el grado 1 es la úlcera de localización en la curvatura menor. Curvatura menor. O sea, es la úlcera más frecuente, ¿no? Estamos hablando a nivel gástrico. Es la ubicación más frecuente. Está relacionada con una secreción de ácido normal, o sea, no hay un estado de hipersecreción. ¿Ok? La de grado 2 es una úlcera de localización gástrica y duodenal. Gástrica y duodenal. Ya, en esta sí hay un estado de hipersecreción gástrica. Sí, hipersecreción. Secreción ácida. Aquí voy a poner secreción ácida normal. En cambio, en el grado 2 sí hay un estado de hipersecreción ácida y más o menos abarca el 20% de todas las úlceras. Este era el 50%. Ya, la grado 3 es una úlcera de localización prepilórica. Recuerden, como que aquí está el antro, aquí está el píloro y aquí está el bulbo, ¿no? Entonces es grado 4, localización prepilórica. Hay una secreción aumentada de ácido. Mientras más cerca del duodeno esté, eh, más está involucrado el mecanismo de hipersecreción de ácido, ¿ya? Entonces en la 4, no, espérenme. No, perdónenme. Confundí. Esta es la 3. Ya.
localización prepilórica y está más o menos en el 15% de las úlceras. 15% de las úlceras. Ya. El grado 4 y son úlceras en el fondo gástrico o en la parte alta de la curvatura menor. La curvatura menor. En el caso de menor o igual al 10%. Ya, y el tipo 5 es bien interesante porque es el inducido por ahí. Ya, esto también es otro datito que me acuerdo que nos lo dieron el siglo pasado. Y es que cuando hablamos de úlceras inducidas por AINES, generalmente son úlceras múltiples. Úlceras múltiples. Que tienen alto riesgo de perforación y hemorragia digestiva. ¿Ya? Entonces, bueno, acá les faltó hacer los puntitos, pero háganse la idea que es algo así. Son úlceras múltiples. Cuando si ustedes tienen la oportunidad de entrar a una endoscopía y ven así úlceras múltiples, que debe ser bien bacán, yo no he visto, pero un amigo sí, y efectivamente lo biopsiaron y era por uso de AINES, ¿no? Es un signo que generalmente está asociado al uso crónico de AINES. Lo malo es que es asintomática en la mayoría de casos y tiene un alto riesgo de perforación y de hemorragia. Ya, ahora sí, casi terminando con esta parte de úlcera. Bueno, en el tratamiento, ya, en lo que es el tratamiento les traje este pequeño flujograma para tener una visión macro y micro de cómo manejar una úlcera péptica. No complicada, ojo. Aquí estamos hablando de una no complicada, porque complicada yo ya hablo de úlcera perforada, de úlcera sangrante, etc. ¿Ok? Primero se inicia con inhibidor de la bomba de Protones. Ya generalmente en una úlcera duodenal se usa de 4 a 6 semanas y en una úlcera gástrica 8 semanas. Como ven, el uso es mayor en la úlcera gástrica. En la úlcera gástrica hay que valorar la revisión endoscópica tras completar el tratamiento. O sea, eh, una vez que culmina el tratamiento del paciente, 8, 10, 12 semanas después, o sea, termina el tratamiento a la 8ª semana y a la siguiente semana o 2 o 3 semanas después se le toma una endoscopia control. Se recomienda. Se hace muy pocas veces, lamentable, por el costo de las endoscopías. Entonces, se debería hacer sí para revisar si realmente ha habido una remisión, ¿no? En la úlcera duodenal generalmente no se toma una endoscopia control a menos que haya sospecha de complicaciones, hay una recidiva o haya o, o la clínica no haya disminuido, no haya remitido, sino que permanezca. ¿Ok? Luego de esto, si bien el inhibidor de bomba de protones es un tratamiento, digamos, para la úlcera péptica en general, independientemente de las causas, es importante tratar el problema de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha ocasionado? La presencia de Helicobacter pylori o la ingesta de AINES. Entonces se le hace la prueba, el test de ureasa, ¿no? El test de aliento de urea para ver si eh, está infectado con el Helicobacter pylori o bueno, se le pregunta por el consumo de AINES, ¿no? En caso de que el paciente esté positivo a la prueba de Helicobacter pylori, pues hay un tratamiento, aquí está, para erradicar el Helicobacter pylori. Miren, la primera línea, como dice acá, tratamiento erradicador,
Generalmente, en la terapia de primera línea está la terapia triple y otras terapias, pero los doctores siempre nos dicen, dale de frente terapia triple, ¿no? Para asegurar una remisión, porque realmente esta terapia sí es bastante poderosa, la terapia triple. Entonces se le da un IVP, se le da claritromicina y se le da amoxicilina o metronidazol, ¿ok? Después de eso, obviamente, hay que tomarle una prueba para ver si sigue siendo positivo o si ya es negativo el Helicobacter pylori. En caso sea positivo, se le da un segundo tratamiento erradicador y nuevamente se le toma la prueba. Tercer tratamiento y nuevamente se le toma la prueba. Generalmente el tratamiento de segunda línea es la terapia cuádruple, con bismuto, un inhibidor de bomba de protones, tetraciclinas y metronidazol. ¿Ya? Esta es la terapia cuádruple que suele ser la de segunda línea. Ahora, ¿qué pasa si aún así el paciente tiene Helicobacter pylori? Bueno, hacerle más estudios, obviamente, y que tenga un tratamiento de mantenimiento con inhibidores de bombas de protones para al menos tratar de disminuir algunos síntomas, ¿no? De manera indefinida, hasta que se trate de averiguar el problema de fondo. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una úlcera péptica o úlceras pépticas secundarias consumo de AINES de manera crónica? Se puede retirar el AINE. Primero, evaluar esto, ¿no? Em, Porque hay pacientes que de repente tienen alguna patología reumatológica o algo que o son consumidores de aspirina eh, de largo plazo porque lo requieren realmente. Entonces, en ese caso, como no se le puede sacar el AINE, lo que se hace es añadir un IVP, un tratamiento con IVP, una terapia de mantenimiento, de manera indefinida mientras se tome el AINE, ¿no? O sea, como para balancear el IVP tratando la úlcera y al mismo tiempo, pues el paciente sigue consumiendo sus AINES. Ahora, ¿se puede dar otras opciones? Sí, por ejemplo, les mencioné más antes que los inhibidores de la COX-2, que son el Celecoxib, esos que ahora se han vuelto más populares esos medicamentos, esos no tienen, esos no son tan gastrolesivos, son mucho menos gastrolesivos que los otros como el naproxeno, el ibuprofeno. Eso lo que causan es cardiotoxicidad, pero por el abuso de su consumo, ¿no? Entonces también se le puede dar alternativa que si el paciente puede pagar esos ANs, lo tome como una alternativa, ¿no? Y si en caso sí se puede retirar los ANs, bueno, se retira, obviamente. Ahora, ¿qué pasa si la causa no son ni los AINES ni el Helicobacter pylori? Se debe tomar siempre una segunda prueba para detección del Helicobacter pylori porque a veces hay falsos negativos, ¿no? Si es positivo, bueno, lo que les expliqué, la terapia acá. Si es negativo, buscar otras causas, como por ejemplo el síndrome de Solinger-Ellison, de repente está relacionado con otra patología como en un paciente cirrótico, en un paciente con EPOC, ¿no? Buscar todas las causas subyacentes que justo están en esta tablita, ¿no? Y que me parece que está bastante completa. Mm, ya, a ver, ¿qué otra cosa importante también tenemos que tener en cuenta? No todo es tampoco medicamentos, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que el paciente tiene que modificar algunos factores en su estilo de vida, suspender los AINES, si se puede, como ya lo conversamos, dejar de fumar, suspender el consumo de algunos agentes inflamatorios como el alcohol, las drogas, tener una dieta blanda, evitar irritantes, ¿no? Todo eso. Y también aquí es importante mencionar que si bien en el algoritmo que les mostré, pues la primera línea siempre en lo que son antiácidos, siempre se va a elegir los IVP, ¿no? Porque tienen un mayor porcentaje de cicatrización de la úlcera. Lo que hacen estos medicamentos son cicatrizar la úlcera. Entonces, a veces, como lo hablamos en lo de ERGE, hay que buscar el tratamiento
más efectivo en un paciente, pero que también requiera las dosis más bajas, o sea, que tenga dosis bajas y que sea más efectivo, ¿no? Y que si es posible elegir el medicamento que tenga menos efectos secundarios. Entonces, en lo que son antiácidos tenemos los IVPs. Los IVPs acá se los voy a poner. Se dan 2 veces al día, 30 minutos antes del almuerzo, del desayuno, almuerzo o cena. Bueno, si son cada 12 horas, desayuno y cena, ¿no? Aquí, ¿cuál tenemos? Omeprazol. Hay un doctor que siempre, de gastroseminario, que siempre pregunta, mencióname 3 IVPs y sus dosis. Bueno, acá se las dejo. Omeprazol, la dosis mínima, 20 miligramos. Lansoprazol, 30 miligramos. Y esomeprazol, 40 miligramos. Las dosis. Los IVPs tienen un índice de cicatrización de la úlcera superior a 90%, pero estos siempre son los de elección en primera línea, ¿no? Y como ven, también están dentro de la terapia de erradicación del Helicobacter pylori. Como les mencioné, estos deben ser consumidos por el paciente en el caso de una úlcera duodenal de 4 a 6 semanas y en el caso de una úlcera gástrica unas 8 semanas. Y en la úlcera gástrica se recomienda hacer una endoscopía para reevaluar el estado de la úlcera. Luego tenemos otro antiácido que son los antagonistas H2, que ya hablamos. Recuerden que dentro de las hormonas, de los factores estimulantes de la liberación de las bombas de protones, tenemos a la gastrina y tenemos también a la histamina y a la acetilcolina, ¿no? Entonces, por eso, uno de los antiácidos son los antagonistas H2. Entonces, en los antagonistas H2 podemos dar una dosis nocturna o 2 dosis cada 12 horas, o sea, 2 al día. Aquí, ¿cuál tenemos? Por ejemplo, la ranitidina, ¿no? Ranitidina. Los antagonistas H2 sí tienen un índice de cicatrización del 70-80%, ¿no? Pero si se consumen por, digamos, 8 semanas, ya su índice de cicatrización asciende al 90%. Entonces, realmente la ranitidina es una opción también como antiácido, ¿no? Que si bien en el algoritmo no aparece, sí nos lo sugieren en la teoría que nos presenta de la universidad. Y también tenemos protectores de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, dijimos que entre los mecanismos fisiopatológicos, por eso es tan importante entender la fisiopatología, tenemos que la barrera protectora está dañada, ¿no? La mucosa, la producción del moco y del bicarbonato se ve afectado. Entonces, aquí se refuerza el tratamiento con protectores de la mucosa gástrica. Acá tenemos lo que es el sucralfato. Sucralfato, que es como que se adhiere a la mucosa y forma una base protectora contra el ácido. Y barrera protectora y estimula la secreción de moco. Estimula secreción de moco. Es una muy buena alternativa. Luego tenemos las prostaglandinas sintéticas y a la cabeza el misoprostol. Seguro han escuchado. Misoprostol. Ya, el misoprostol inhibe la secreción gástrica y estimula la producción de bicarbonato, de moco y favorece el flujo sanguíneo. Realmente es una opción bien completa. O sea, aumenta moco, bicarbonato y flujo sanguíneo. Y disminuye la secreción ácida también. Entonces tiene cuádruple acción, para que vean. No, doble acción. Protectora y inhibe la secreción gástrica. Ahora, esta sí no se puede dar
en mujeres de edad fértil, ¿ya? Por si acaso. No se debe dar en mujeres de edad fértil. Qué pena, porque es una buena opción. Ya. Y luego tenemos el subsalicilato de bismuto, que recuerden que es uno de los medicamentos que también está involucrado en lo que es la terapia cuádruple de erradicación del Helicobacter pylori. Esta forma como una capa protectora, se adhiere a la mucosa sobre la zona ulcerada y lo protege del ácido, de la pepsina y también estimula la producción de prostaglandinas, de bicarbonato y útil para el tratamiento del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces protege del ácido, más pepsina, estimula más producción de bicarbonato y prostaglandinas, ¿ya? Y también se usa en la terapia cuádruple del Helicobacter pylori. Ahora, lo que sí es que el bismuto hace que las heces salgan más negruzcas. Entonces, de repente se puede pensar que, ay, no, estoy sangrando. Por eso, avisarle al paciente. Ay, aquí no puede escribir. Aquí lo voy a indicar ya. Que puesto puede hacer que el paciente haga heces oscuros, sobre todo se refiere al bismuto. Avisarle, prevenir al paciente, no se asuste si hace heces oscuras, por si acaso. Es por un efecto secundario del consumo de este medicamento. Y listo. Te ahorras 1000 lágrimas, reclamos. Ya. Entonces, estos medicamentos también se complementan a lo que es el tratamiento que mencionamos en el algoritmo, ¿no? Y como antiácidos, recuerden, tenemos los IVPs o los antagonistas H2. Y ahora sí, ya casi entrando a lo último, tenemos complicaciones. Son estas cuatro: hemorragia digestiva alta, no varicial. Ahora, ¿por qué digo no varicial? Porque esto es la hemorragia digestiva alta, varicial y no varicial. La no varicial está asociada justamente a la úlcera gástrico-duodenal y la varicial está asociada a presencias de úlceras en el esófago secundario a un paciente con hipertensión portal. O sea, es más relacionado a una complicación de la cirrosis, ¿ya? Que eso ya lo vamos a ver en otra clase. Entonces, ahora yo solo me voy a enfocar en la no varicial. Luego tenemos la perforación, que ya hemos hablado un poco de su clínica, la obstrucción o estenosis, la penetración a estructuras adyacentes y como quinta, que no lo menciono en la teoría, pero eh, sí me parece importante decirlo, la malignización, ¿no? Puede progresar a un adenocarcinoma, a un linfoma MALT, porque estas neoplasias están relacionadas con una infección crónica del Helicobacter pylori. Ya, esas dos, como datito. Y entonces, rápidamente, la hemorragia digestiva alta no varicial, dentro de su etiología, tenemos que la principal causa de hemorragia digestiva alta es la úlcera gástrica. La úlcera péptica, donde entra la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, ¿no? Eh, esta, varices esofágicas, esta es la varicial, que justamente viene de varices, ¿no? Esa es la varicial, ¿ya? Pero igual está dentro de las causas de hemorragia digestiva alta. Luego tenemos el cáncer gástrico, la esofagitis erosiva, que puede ser por un ERGE, ¿no? El síndrome de Mallory-Weiss, la angiodisplasia, algunos defectos anatómicos, y otros. Entonces, siempre preguntan cuáles son las causas de hemorragia digestiva alta, ya. Principalmente, la principal, la úlcera péptica, gástrica y duodenal. En el caso de la varicial, pues las varices esofágicas secundarias a una hipertensión portal. También tenemos cáncer gástrico, esofagitis erosiva asociada a lo que es una enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Acuérdense que eso ya lo hemos visto la semana pasada.
Ya. En lo que es clínica, tenemos signos de hemorragia digestiva alta, melena, que son las heces color brea. Para yo decir que tengo melena, significa que he perdido más o menos de 60 a 100 mililitros de sangre a través de las heces, ¿no? Y eso hace que el sangrado sea macroscópico, porque digamos que yo pierdo 20 mililitros de sangre en heces, seguro que va a ser microscópico. Y para eso, para ver sangre oculta en heces, sirve la prueba de TB, no se olviden, eso también es una típica pregunta de los doctores. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de melena, que te pueden preguntar, más o menos estoy perdiendo de 60 a 100 mililitros del tracto digestivo en las heces. Ahora, ¿por qué es negro? Porque la hemoglobina se oxida, o sea, la hemoglobina queda retenida en el tracto digestivo como unas 14 horas, se oxida y ese es el color negruzco, color brea que le da a las heces, ya por oxidación de la hemoglobina. Eso también a veces preguntan, ¿y cómo se forma la melena? Ya, luego hematemesis, que es sangre roja rutilante en pozo de café, bueno, que puede ser acompañada de restos alimentarios o no, ¿no? La hematoquesia, ya, este es por el recto. La hematoquesia ya ocurre en una hemorragia digestiva alta, ya mucha más masiva. La hematoquesia generalmente es signo más específico de una hemorragia digestiva baja, pero también puede presentarse en una hemorragia digestiva alta, pero ya indica sangrado más masivo, ¿no? Y es por el recto. Luego el dolor abdominal, en la zona sobre todo en mi abdomen superior, como ya lo hablamos, la hipotensión, claro, o sea, si hay grandes pérdidas de sangre, el paciente se pone hipotenso, ¿no? Y si no es tratado a tiempo, incluso puede llegar a un shock. Taquicardia como respuesta compensatoria a la pérdida de sangre y diaforesis, ¿no? Que es un síntoma vegetativo que en estados de pérdida de sangre pues aparece. A ver, acá de manera macro, para ver, si yo sospecho para evaluación inicial, luego vamos a ahondar más, porque hay una tablita bien bonita en la teoría donde te especifica clarito, clarito los pasos, lo que debo hacer en caso de una hemorragia digestiva alta. Sospecha de hemorragia digestiva alta, se confirma hemorragia, no se busca otro, se amplía la historia clínica, otros estudios para un diagnóstico alternativo, pero si sí se confirma, se pone dos vías periféricas gruesas. ¿Ya? ¿Por qué se pone dos vías periféricas? Una es para pasar los cristaloides, o sea, para reponer líquido, y otra es para transfusión, o sea, paquete globular, en caso de una gran pérdida de sangre y que su hemoglobina es en 7, por ejemplo. O también porque a veces es necesario incluso reponer plaquetas, ¿ya? Entonces se pone dos vías. Em, ahora, también me parece que es, claro, o sea, son dos vías, una para lo que son los cristaloides y la otra que puede ser para la transfusión o para poner el bolo de IBPs. Eso es algo que me olvidé mencionarlos. O sea, acá también se usa IBPs, ya lo vamos a ver después, pero se pone en bolo. ¿Qué significa que se pone en bolo? Que se pone aquí la vía y con una jeringa inyecta directamente la cantidad de IBPs y se pone como una aplicación rápida, ¿no? Es una aplicación de determinado medicamento en menos de un minuto. ¿Por qué? Porque se necesita una acción rápida, ¿ok? Entonces, después de eso, de estabilizar al paciente, de tratar de estabilizar al paciente, se evalúa si está hemodinámicamente estable. Si es que sí lo está, bueno, la endoscopía de preferencia antes de las 12 horas, sino que no sobrepase las 24 horas. Si no está hemodinámicamente estable, se le trata de reanimar nuevamente con más fluidoterapia, por ejemplo, y si no se le logra estabilizar, significa que ya ha entrado un shock hipovolémico y ya requiere de vasopresores, de hidrocortisona y de otras cosas. Y para eso, se le ingresa en UCI y se le hace una endoscopía de emergencia. ¿Por qué? Porque si el paciente no se estabiliza hemodinámicamente, significa que esa úlcera
sigue sangrando, 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 ¿no? Entonces tienen que aplicar un tratamiento directamente en la úlcera. Ya. En lo que es evaluación inicial, bueno, la evaluación del estado hemodinámico, esto está en la TEO, también está en varios manuales, es importante evaluar si un paciente, y esto es rápido, ¿ah? Evaluar si un paciente está en un estado hemodinámico leve, eh, de un compromiso moderado o de un compromiso grave, o ha tenido una pérdida masiva. ¿Con qué se evalúa? Con la presión, con la frecuencia cardíaca normal, y el test de TIL. El test de TIL es medir la presión del paciente en decúbito y sentado. Entonces, si la presión disminuye estando sentado, a comparación de en decúbito, significa que es un test de TIL positivo, ¿ya? Entonces, esos son los parámetros, la presión, la frecuencia cardíaca, el test de TIL, ¿no? Y se puede aproximar de esa manera cuánto ha sido la pérdida de volumen. En el leve, más o menos 500 mililitros, en el moderado, 500 a 1 litro, en el grave, 1 litro a un poco más de 1,5 litros, y en la pérdida masiva, más de 1 litro con 750. ¿Ok? Ahí ya el paciente está con estupor, todo somnoliento, una taquicardia bastante alta, una presión arterial sistólica menor de 60, una hipotensión bastante grave. Necesidad de transfusión. Recuerden que primero aplicamos los cristaloides, el bolo de IVPs y de ahí vemos la necesidad de transfusión. Para eso hay que hacerle un hemograma súper rápido donde se le mida la hemoglobina, ¿no? Incluso creo que hay pruebas de hemoglobina para medirlas mucho más rápidas que en un hemograma, porque ahí hay que evaluar rápidamente si el paciente requiere paquete globular o no. Un paciente que viene con hemoglobina menor o igual a 7 es indicación absoluta de transfusión de paquete globular. Y un paciente que viene con menos, eh, que tiene 9 o 8 hemoglobina, se le transfunde siempre y cuando tenga algún factor de riesgo, por ejemplo, alguna enfermedad cardiovascular. En ese caso, sí se le transfunde la sangre. ¿Por qué? Porque siempre un estado así de anemia, de pérdida sanguínea, es un factor grande de riesgo que puede descompensar enfermedades cardiovasculares u otras ubicaciones. Bueno, se ve si hay necesidad de intubar para proteger la vía aérea, se le saca rápidamente un ágano, ¿no? Y eso sale al toque, creo que en 5 o 10 minutos, para ver cómo está su FiO2, su PAFI, su presión de oxígeno, etcétera, etcétera. Y si hay alguna alteración hidroelectrolítica también. Y bueno, la endoscopía en un paciente hemodinámicamente estable no debe exceder de las 24 horas. En un paciente hemodinámicamente inestable debe ser menor a 12 horas previa resucitación hemodinámica. A menos que, como estaba en el algoritmo, ya lo trataste de estabilizar una vez, una segunda vez y no se puede, entonces en ese caso se le hace la endoscopia inmediata, ¿no? Para tratar directamente la úlcera y parar el sangre. Luego tenemos la puntuación de Glasgow-Blatchford, que es el riesgo preendoscópico. Mira, acá mide la urea plasmática, la hemoglobina, que varía en el varón y en la mujer, la presión sistólica y otros marcadores. En pocas palabras, si sale más de 3 puntos, requiere endoscopia. Si sale menos de 3 puntos, no requiere endoscopia. Es eso. Y bueno, aquí está la tablita que les decía, medidas iniciales, confirmar hemorragia digestiva alta. Por ejemplo, si el paciente viene con un familiar y le dice que acaba de vomitar, con sangre, tiene toda la boca ensangrentada, no sé, se le hace tacto rectal y sale con melena, ahí estás confirmando la hemorragia digestiva alta, ¿no? Poner 2 vías periféricas, eh, evaluar la hemoglobina para ver si requiere transfusión, ver pruebas de coagulación, porque a veces, como dije, también es necesario pasarle lo que es un paquete de plaquetas, ¿no? Estratificar el riesgo de la hemorragia digestiva alta, valorar la saturación, estado de conciencia,
Bueno, acá la transfusión ya lo dije. Eh, en un paciente con patología cardiovascular, si tiene menor o igual a 9 hemoglobina es indicación para transfundir. Y en coagulación, ¿no? Si es una hemorragia no activa, se le inyecta vitamina K. Si es una hemorragia activa, se le inyecta vitamina K intravenosa y algunos factores protrombina, ¿no? Porque ya estamos hablando de una hemorragia activa. Y finalmente ya lo que es el tratamiento, nuevamente hemorragia digestiva altanovaricial. Acá podemos ver que se le estabiliza con crisaloides. También se le pone un bolo de IVP, bolo de 80 miligramos, más infusión de 8 miligramos por hora. Se le somete a una endoscopia urgente. Y bueno, acá entra lo que es la famosa clasificación de Forrest. Voy a hacer un stop acá para mostrarles esto, la clasificación de Forrest. ¿Por qué es muy importante esta clasificación? Porque te ayuda a elegir el correcto manejo. Ya la 1A es sangrado en jet tipo arterial, o sea, sangrado en chorro. La 1B, sangrado resumante tipo venoso. La 2A, vaso visible. La 2B, coágulo adherido. La 2C, mancha hemática. Y la 3 es base con fibrina. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, se va a elegir el tratamiento endoscópico o un tratamiento por vía oral. ¿De qué va el tratamiento endoscópico? Es inyectoterapia, se le inyecta adrenalina. ¿Qué efecto tiene la adrenalina? Vasoconstricción, ¿no? Entonces, ayuda a que el sangrado pare. También hay termoterapia y mecanoterapia. Hoy en día las guías aconsejan que se haga terapia endoscópica doble, inyectoterapia y termoterapia. O inyectoterapia y mecanoterapia, pero siempre la inyectoterapia. ¿Ok? Ahora, en Forrest 1, 1B y 2A, se le hace un tratamiento endoscópico y la administración de inhibidores de bomba de protones intravenosos. En una 2B, que es el coágulo adherido, se le inyecta sí o sí el tratamiento con IVPs intravenoso. ¿Y de qué va a depender si se hace el tratamiento endoscópico o no? Si cuando tú sacas el coágulo, sangra o no. Si no sangra, no es necesario, significa que ya coaguló bien. Por si tú lo retiras y sangra, empieza a sangrar bastante, ya se le hace el tratamiento endoscópico. En el 2C, que es la mancha hemática, y el 3, que es la úlcera con base de fibrina, no hay tratamiento endoscópico y no se administra IVPs por vía intravenosa, sino que se da IVPs vía oral, ¿ok? IVPs vía oral. A ver, acá, bueno, acá está el tratamiento endoscópico, inyección de adrenalina que se puede combinar con una mecanoterapia, con una inyección de trombina, con clips. Y después de esto hay que tener un tratamiento de mantenimiento con IVP, ¿no? Luego del tratamiento endoscópico, intravenoso. Y evaluar si se ha controlado la hemorragia. ¿Qué pasa si fracasa? Se somete al paciente a un segundo tratamiento endoscópico. Y ya si fracasa con ese segundo tratamiento endoscópico, ya hay que hacer un tratamiento directo con la arteria que irriga esa zona. Ya un tratamiento angiográfico. Bueno, y finalmente lo que son las complicaciones. Dijimos que también hay perforación. Bueno, en la perforación, básicamente la úlcera erosiona y este es un dolor muy intenso, muy súbito. Puede ser localizado, también difuso. Hay signos de sepsis, de signos peritoneales como rigidez del abdomen, signo del rebote y si se y dolor irradiado a la zona lumbar. El paciente generalmente viene hipotenso. En ese caso, si se sospecha, está contraindicada la endoscopía. Y una vez que se le estabilice, se evalúa el tratamiento quirúrgico de emergencia, ¿no?
porque se trata de una perforación puede progresar rápidamente a peritonitis y la peritonitis es una indicación de manejo quirúrgico de emergencia. La obstrucción o estenosis por la úlcera provoca un dolor abdominal crónico recurrente, unas náuseas y vómitos post ingesta progresivo hasta la intolerancia oral. O sea, hay vómitos postprandiales hasta llegar a un punto donde ya hay una intolerancia total a los alimentos. Causa anemia crónica y el diagnóstico se hace por endoscopia. Igual el tratamiento es igual que, ¿se acuerdan? La estenosis a nivel esofágico, ya se le dilata con un baloncito, esa zona. Y la otra complicación, penetración en estructuras adyacentes. Básicamente es que la úlcera puede formar lo que son abscesos o fístulas con órganos circundantes. ¿Cuáles son los órganos circundantes? Aquí lo voy a poner. Colon, vía biliar, páncreas. ¿Ya? Forma fístulas o abscesos con órganos. Pero, o sea, si bien la úlcera va a penetrar en órganos adyacentes, no va a haber fuga del contenido gástrico a la cavidad peritoneal. Ya son eh, fístulas, abscesos cerrados. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en relación a lo que es úlcera péptica y HDA. A ver, ratito.